El capítulo 12, Cabos sueltos, funciona como un mosaico, donde el autor conecta y refuerza ideas presentadas anteriormente, a la vez que introduce nuevas críticas y reflexiones filosóficas sobre la historia, la ciencia y la naturaleza de la realidad. Una cronología de las civilizaciones avanzadas. El autor busca atar los cabos sueltos de la historia antigua, estableciendo una cronología clara de las civilizaciones visitantes, mitos universales, las leyendas de un sol que resurge y de humanos provenientes del subsuelo y cuevas que vuelven a la superficie, se repiten en todo el mundo, no porque fueran inventadas, sino porque los antiguos habitantes de la Tierra las vivieron y las transmitieron. La evidencia de la estatura en C utiliza la altura de los escalones en estructuras megalíticas, como las de Tiahuanaco, que son más altas que las de Chichén Itzá, como prueba de que fueron construidas por humanos de mayor estatura que los humanos modernos. Esto también sugiere que los aymaras eran más altos que los mayas, y que ambas civilizaciones existieron en periodos distintos. La cronología correcta. El autor propone la siguiente secuencia de civilizaciones visitantes: aymaras, los más antiguos, mayas y quemitas olmecas. La segunda ola. Los quemitas olmacos, esta civilización, descrita como negra, vino a nuestra charca 2 veces. La primera vez dejaron la Esfinge, con su cabeza original y los templos más antiguos. La segunda vez construyeron las pirámides de Giza, retallaron la cara de su rey en la Esfinge, y luego viajaron a Sudamérica, donde fueron conocidos como los olmecas. A diferencia de los aymaras y mayas, a los olmecas les encantaba esculpir bustos de sus reyes. Su presión académica. La Academia Occidental, según el autor, tergiversa esta historia porque no encaja en su narrativa eurocéntrica. Es más fácil describir a los egipcios como norteafricanos que admitir que los primeros faraones fueron negros, ya que esto llevaría a investigar más sobre África y sus antiguos misterios. Calendario de Adán. Esferas de piedra. 2. A la psicología de la ignorancia y la creencia. El capítulo se adentra en por qué la gente se aferra a ideas falsas, incluso cuando la evidencia demuestra lo contrario. Aversión a lo desconocido. Los ignorantes rechazan conceptos nuevos simplemente porque no les resultan familiares. Se aferran a ideas antiguas y erróneas porque tienen sentido para ellos, creando una falsa sensación de veracidad. Desde Jiao intelectual, vivimos en un mundo apegado a viejas creencias, como la Tierra globo, porque la gente prefiere que le den explicaciones sencillas, en lugar de hacer el esfuerzo de comprender ideas más complejas, pero correctas. 3 posibilidades sobre el origen del mundo. El autor explora 3 grandes teorías sobre la creación, descartando las 2 primeras y defendiendo la tercera. Creación consciente. Un creador diseña meticulosamente el mundo. El autor la critica por no poder responder qué hacía el creador antes de la creación. Creación por azar. El universo surge por casualidad, sin causa, existencia eterna y cíclica. La teoría del autor. El universo siempre ha existido, a la par de una conciencia eterna. Todo existe en ciclos continuos, y nuestra conciencia individual es un fractal de esa conciencia eterna, así como nuestros cuerpos son fractales del mundo físico. 4. En crítica a la teoría de la simulación de los físicos. El autor ataca duramente la hipótesis de la simulación, popular entre algunos físicos teóricos. Una versión alterada es una versión modificada de su propia teoría de la existencia eterna, pero diseñada para que todo parezca fundamentalmente inexplicable, y así justificar la financiación continua de la investigación. Diseño inteligente disfrazado es una forma de hablar de diseño inteligente, sin usar esas palabras. En su lugar, dicen programado, lo que lleva a la misma pregunta: ¿programado por quién? Potencial de abuso en la teoría de la simulación es peligrosa, porque postula
que ninguno de nosotros es real, lo que podría justificar que megalómanos y asesinos en serie abusen de otros, ya que al final no son realmente seres humanos. Deshumanización. Este concepto se vincula a las tácticas de guerra y religiosas para deshumanizar al enemigo, facilitando la violencia, al negar la humanidad del otro. 5. La falta de integridad moral y el error del modelo copernicano. El capítulo concluye con una reflexión sobre la integridad intelectual y una refutación final al modelo del globo, la cita de Nietzsche. Se usa la cita de Nietzsche: quien con monstruos lucha, cuide de no convertirse a su vez en monstruo, para advertir sobre los peligros de la guerra y la deshumanización. Invalidación del modelo del globo. El autor reitera que el modelo copernicano queda invalidado por fenómenos que no se pueden explicar, como la ausencia de deriva del giroscopio, la pulsación del sol o el arco iris. El error del cálculo de la curvatura. Se critica el cálculo estándar de la curvatura de la Tierra, 8 pulgadas por milla al cuadrado, señalando un error lógico-matemático en su aplicación. Un experimento simple con un tubo largo demostraría que no hay tal caída de curvatura, ya que el horizonte se vería nivelado desde ambos extremos del tubo. Falta de integridad moral. La negativa de los globistas a verificar estos simples experimentos demuestra una falta de integridad moral, que, según Kant, es indispensable para el desarrollo del intelecto. Esta falta de integridad, concluye el autor, existe tanto en el campo de la Tierra plana como en el del globo.